El aire olía a café recién hecho y a la humedad que dejaba la lluvia de la madrugada. Me senté frente al espejo de mi tocador, con las manos temblorosas mientras me recogía el cabello en una coleta alta, intentando parecer a alguien que no era. La mujer en el reflejo no era yo, o al menos no la yo que solía ser. Mis ojos, antes llenos de sueños, ahora cargaban un brillo de furia contenida, un dolor que se había asentado como un huésped no deseado en mi pecho. Me puse un suéter sencillo, unos jeans desgastados y zapatillas blancas. Nada que gritara quién era en realidad. Nada que delatara la tormenta que rugía dentro de mí. Todo comenzó hace 3 meses, cuando una llamada anónima cambió mi vida. Tu esposo no es quien crees, dijo una voz femenina, fría, casi divertida, antes de colgar. Al principio, pensé que era una broma, un error. Pero la duda es un veneno lento. Empecé a notar cosas, las noches en que él llegaba tarde, el perfume extraño en su camisa, las veces que desviaba la mirada cuando le preguntaba dónde había estado. Mi esposo, el hombre con el que había construido una vida durante 10 años, me estaba traicionando. Y no solo eso. Había alguien más. Alguien que se había metido en nuestra historia como un ladrón en la noche. Descubrir quién era ella no fue difícil. Un mensaje en su teléfono, una dirección en un recibo olvidado, un descuido tras otro. Vivía en un departamento elegante en el centro de la ciudad, en un edificio de esos que parecen gritar dinero y secretos. Tenía una hija pequeña, de unos 4 años, y una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Pero yo no quería mirar desde afuera. Quería entrar. Quería verla de cerca, entender qué tenía ella que yo no. Quería saber por qué mi mundo se estaba desmoronando mientras ella sonreía en fotos de redes sociales, con su cabello perfectamente peinado y su vida aparentemente intacta. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No fue algo planeado, no al principio. Surgió como un relámpago en medio de una de esas noches en las que el insomnio me tenía atrapada. Vi un anuncio en internet. Busco niñera confiable para niña de 4 años. Horario flexible, buen sueldo. La dirección era la suya. Sentí un nudo en el estómago, pero también una chispa de algo más, determinación. Si quería respuestas, tenía que acercarme. ¿Y qué mejor manera que convertirme en alguien indispensable para ella? Alguien que estuviera dentro de su casa, de su vida, de sus secretos. Preparé un currículum falso. No fue difícil. Unas referencias inventadas, un curso de primeros auxilios que nunca tomé, una foto sonriente que no reflejaba nada de lo que sentía. Me presenté a la entrevista con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella lo escucharía. Cuando abrió la puerta, me quedé sin aliento. Era más joven de lo que esperaba, con una belleza natural que no necesitaba esfuerzo. Sus ojos eran amables, pero había algo en su sonrisa, una seguridad que me hizo apretar los puños dentro de los bolsillos. Me recibió con un café y una conversación ligera, como si fuéramos amigas. Me preguntó sobre mi experiencia, sobre por qué quería trabajar con niños. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Hablé de una pasión inventada por cuidar a los pequeños, de historias que nunca viví. Ella asintió, convencida, y me dijo que su hija era un sol, pero a veces un torbellino. Reí, aunque por dentro quería gritar. La niña, en cambio, era un reflejo de su madre. Tenía los mismos ojos grandes, el mismo cabello brillante. Cuando me miró por primera vez, con esa curiosidad pura que solo tienen los niños, sentí una punzada de culpa. Pero no podía permitírmelo. No estaba ahí por ella. Estaba ahí por su madre, por la mujer que había destruido mi vida sin siquiera saberlo. O tal vez sí lo sabía. Tal vez lo disfrutaba. La idea me quemaba, me hacía apretar los dientes mientras jugaba con la pequeña en el suelo, armando torres de bloques que ella derribaba con una risa contagiosa. Los días pasaron, y me convertí en parte de su rutina. Llegaba por las mañanas, preparaba el desayuno de la niña, la llevaba al parque, le leía cuentos antes de la siesta.
Pero cada momento que pasaba en esa casa era una oportunidad para observar, para buscar pistas. Revisaba los cajones cuando ella no estaba, miraba las fotos en las paredes, escuchaba sus conversaciones telefónicas desde la cocina. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que aún no entendía del todo. ¿Cómo se habían conocido? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Era ella la única, o había más? Una tarde, mientras la niña dormía, ella me invitó a tomar un té en la sala. Habló de su vida, de lo agotador que era ser madre soltera, de lo mucho que trabajaba para darle lo mejor a su hija. Habló de un hombre, alguien que la hacía sentir viva, alguien que aparecía y desaparecía de su vida como un fantasma. Mi corazón se detuvo. Sabía de quién hablaba. Cada palabra era un cuchillo, pero me obligué a sonreír, a asentir, a fingir que me importaba su historia. Quería odiarla, y lo hacía, pero también sentía algo más, algo que no podía nombrar. ¿Era lástima? ¿Era envidia? No lo sabía. Solo sabía que estaba atrapada en mi propio plan, y que cada día que pasaba, la línea entre la verdad y la mentira se volvía más borrosa. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo estaba en la sala, viendo televisión como si nada. Me miró y me preguntó cómo había sido mi día. Mentí, como siempre. Pero mientras lo miraba, con su sonrisa despreocupada y sus manos que alguna vez me habían prometido el mundo, sentí algo nuevo crecer dentro de mí. No era solo dolor. Era algo más oscuro, más afilado. Era el deseo de hacer justicia, de recuperar lo que me habían quitado. Y si para eso tenía que seguir siendo la niñera perfecta, lo haría. Aunque eso significara perderme a mí misma en el proceso. El sol de la mañana apenas se colaba por las cortinas de su departamento, tiñendo todo de un tono dorado que parecía burlarse de la oscuridad que cargaba en mi pecho. Había pasado una semana desde que me convertí en la niñera, y cada día era como caminar por un campo minado. Me movía con cuidado, sonriendo, hablando con voz suave, siendo la persona confiable que ella necesitaba. Pero por dentro, cada palabra suya, cada gesto, era un recordatorio de por qué estaba ahí. La observaba mientras se maquillaba frente al espejo del baño, tarareando una canción que no reconocía. Me preguntaba si él la había escuchado tararear así, si esa era una de las cosas que lo habían atrapado. La idea me revolvía el estómago, pero me obligaba a seguir, a no dejar que el dolor me detuviera. La niña, con su risa fácil y sus preguntas interminables, se había convertido en una especie de refugio. Era lo único puro en esa casa llena de secretos. Mientras la ayudaba a pintar un dibujo de un árbol torcido con crayones verdes, me miraba con esos ojos que no sabían nada de traiciones. ¿Tú tienes una hija?, me preguntó una vez, con la inocencia que solo tienen los niños. No, respondí, forzando una sonrisa. Pero me gusta estar contigo. Era verdad, en parte. Quería odiar todo lo que tuviera que ver con su madre, pero esa pequeña no tenía la culpa. A veces, cuando la veía correr por el parque, con su cabello ondeando al viento, sentía una punzada de algo que no podía permitirme sentir, ternura. Sin embargo, mi plan seguía en marcha. Cada día encontraba formas de adentrarme más en su mundo. Una tarde, mientras ella estaba en una llamada, dejé que la niña jugara en el cuarto y me acerqué al escritorio del comedor. Había una libreta abierta, con una letra elegante y pulcra. No pude resistirme. Hojeé las páginas rápidamente, mi corazón latiendo como tambor. Eran listas de compras, citas con el pediatra, recordatorios de reuniones. Pero en una página, garabateado con tinta azul, estaba su nombre. El nombre de mi esposo. Solo eso, sin contexto, sin explicación. Sentí que el aire se me escapaba. ¿Era una nota reciente? ¿Un recuerdo? No había fechas, nada que me diera claridad. Cerré la libreta cuando escuché sus pasos acercándose, pero la imagen de su nombre en esa página se quedó grabada en mi mente como una quemadura. Esa noche, en casa, la tensión con mi esposo era insoportable. Preparé la cena en silencio,
cortando las verduras con más fuerza de la necesaria. Él estaba sentado en la sala, revisando su teléfono, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. ¿Todo bien?, preguntó, sin siquiera levantar la vista. Todo perfecto, mentí, con una voz tan afilada que él finalmente me miró. Sus ojos buscaron los míos, y por un segundo, pensé que diría algo, que confesaría. Pero no. Solo sonrió y volvió a su pantalla. Quise arrojarle el cuchillo, gritarle, exigirle que me dijera la verdad. Pero no lo hice. En lugar de eso, dejé que el odio se acumulara, como combustible para lo que vendría después. Al día siguiente, en el departamento, ocurrió algo que no esperaba. Ella me pidió que me quedara hasta más tarde porque tenía una cita importante. La palabra cita me golpeó como un puñetazo. Intenté mantener la calma, preguntándole con tono casual a qué hora regresaría. No muy tarde, dijo, mientras se ponía un vestido negro que abrazaba su figura como si estuviera hecho para ella. Es una cena con alguien especial. Sonrió, y esa sonrisa me atravesó. ¿Era él? ¿Era mi esposo el alguien especial? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero asentí y le dije que no había problema, que cuidaría de la niña. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio inquietante. La niña ya estaba dormida, así que aproveché para explorar. No estaba segura de qué buscaba, pero necesitaba algo, cualquier cosa que confirmara mis sospechas. Revisé los cajones de su habitación, con cuidado de no dejar huellas. Encontré un sobre con fotos viejas, de ella y la niña en una playa, sonriendo bajo el sol. Pero en una de las fotos, al fondo, estaba él. Mi esposo. Apenas visible, pero era él. La sangre se me heló. No había duda ahora. Esto no era solo una aventura pasajera. Había una historia, un pasado, algo que yo no conocía. Me senté en el borde de su cama, con la foto en la mano, temblando. Quería romperla, quemarla, hacerla desaparecer. Pero en lugar de eso, la guardé en mi bolso. No sabía qué haría con ella, pero era una prueba, un arma. Mientras caminaba de vuelta a la sala, escuché la puerta principal abrirse. Era ella, mucho antes de lo que esperaba. Se canceló la cena, dijo, con una risa nerviosa. Mejor, ¿no? Más tiempo con mi pequeña. Me miró, esperando que dijera algo, pero solo asentí, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo escuchara. Había algo en su voz, en su forma de mirarme, que me hizo preguntarme si sospechaba algo. ¿Sabía quién era yo? ¿O solo estaba paranoica? Esa noche, mientras conducía a casa, la ciudad parecía más oscura, más pesada. Las luces de los autos se difuminaban en mis ojos, mezclándose con las lágrimas que no me permitía derramar. No podía seguir así, fingiendo, observando desde las sombras. Necesitaba actuar, necesitaba un plan más grande. Pero también sabía que, si iba a hacer algo, tenía que ser perfecta. No podía dejar cabos sueltos. Mientras estacionaba frente a mi casa, tomé una decisión. No solo quería la verdad. Quería que ella sintiera el mismo dolor que yo. Quería que supiera lo que era perderlo todo. La lluvia golpeaba las ventanas del departamento como si quisiera entrar, un tamborileo constante que parecía acompasar el caos en mi cabeza. Había pasado otra semana, y cada día en esa casa me sentía más como una intrusa, pero también más decidida. La foto que había robado seguía en mi bolso, escondida en un bolsillo interior como un secreto que quemaba. No la había mirado de nuevo, pero su existencia me pesaba, como si cargara una granada a punto de estallar. Cada vez que veía a la niña sonreír o escuchaba a su madre hablar con esa voz suave y despreocupada, sentía una mezcla de rabia y algo que no podía nombrar. ¿Era culpa? ¿Era miedo? No lo sabía, pero no podía permitirme dudar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de la pequeña, ella entró a la cocina con el teléfono en la mano, visiblemente alterada. Lo siento, hoy estoy un poco dispersa, dijo,
mientras revisaba mensajes con el ceño fruncido. Es que, bueno, cosas del trabajo. Pero no era el trabajo. Lo sabía. Había aprendido a leer sus gestos, la forma en que sus labios se apretaban cuando algo la preocupaba. ¿Era él? ¿Habían peleado? Quise preguntarle, sacar la verdad a la fuerza, pero me contuve. En lugar de eso, le ofrecí una sonrisa y le dije que no se preocupara, que todo estaba bajo control. Ella me miró con algo que parecía gratitud, y eso me dolió más de lo que esperaba. ¿Cómo podía ser tan amable conmigo mientras destruía mi vida? Esa tarde, mientras la niña jugaba en el parque, recibí un mensaje de mi esposo. Llego tarde hoy, reunión importante. El mismo mensaje de siempre, la misma excusa. Pero esta vez, en lugar de responder con un ok seco, decidí actuar. Le escribí que no había problema, que yo también estaría ocupada. Luego, apagué el teléfono y me concentré en la niña, que corría hacia mí con una flor que había arrancado del césped. Para ti, dijo, con esa alegría que me desarmaba. La tomé, agradecí y la guardé en mi bolso, junto a la foto robada. Era un contraste cruel, la inocencia de una flor y la evidencia de una traición. Cuando regresamos al departamento, ella estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, algo raro para un día entre semana. ¿Quieres una?, me ofreció, señalando la botella. Por un segundo, me imaginé aceptando, sentándome con ella, fingiendo ser su amiga mientras sacaba la verdad. Pero no podía confiar en mí misma. No sabía si podría mantener la máscara si me dejaba llevar. No, gracias, tengo que manejar, dije, con una risa forzada. Ella asintió, pero sus ojos se quedaron en mí un poco más de lo normal. ¿Sospechaba algo? ¿O solo estaba cansada? No podía leerla, y eso me frustraba. Más tarde, mientras la niña se bañaba, encontré una oportunidad. Ella había dejado su teléfono en la mesa de la cocina, desbloqueado. Mi corazón se aceleró. Sabía que era arriesgado, pero no pude resistirme. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación de mensajes. Había un chat con un contacto sin nombre, solo un emoji de un corazón. Los mensajes eran recientes, de esa misma mañana. No puedo hoy, lo siento. Hablamos pronto. Ok, pero no me dejes colgada otra vez. No te preocupes, sabes que siempre vuelvo. Sentí que el aire se me escapaba. Era él. No había dudas. Pero lo que más me dolió fue la familiaridad, la intimidad en esas palabras. No era solo una aventura. Era algo más profundo, algo que había crecido a mis espaldas mientras yo jugaba a la esposa perfecta. Cerré el teléfono cuando escuché sus pasos. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. ¿Todo bien?, preguntó, mientras recogía el teléfono con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Todo perfecto, respondí, con la voz más tranquila que pude fingir. Pero por dentro, todo se derrumbaba. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba ahí, sentado en el sillón con una cerveza en la mano. «¿Buen día?», preguntó, como si nada. Lo miré, buscando en su rostro alguna señal de culpa, pero no había nada. Solo la misma cara de siempre, la que una vez amé con todo mi ser. Sí, dije, y me fui a la cocina a preparar algo que no quería comer. Mientras cortaba cebollas, las lágrimas que no me permitía derramar encontraron una excusa. Pero no eran solo las cebollas. Era el peso de todo, la traición, la mentira, el papel que estaba jugando. En ese momento, tomé otra decisión. No podía seguir siendo solo la víctima, la que observa desde las sombras. Necesitaba un plan, algo que los sacudiera a ambos, que los obligara a enfrentar lo que habían hecho. No sabía cómo, pero una idea comenzó a formarse, vaga, peligrosa. Algo que los haría sentir el mismo vacío que yo sentía. Mientras lavaba los platos, con el agua corriendo como un eco de la lluvia de esa mañana, supe que estaba cruzando una línea. Pero no había vuelta atrás.
El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas de luz sobre el suelo de madera del departamento. Estaba sentada en la sala, con la niña dormida en el sofá, su cabeza apoyada en mi regazo. Su respiración era suave, casi hipnótica, pero no podía concentrarme en eso. Mi mente estaba en otro lugar, girando alrededor de los mensajes que había visto en su teléfono, de la foto robada, de la furia que crecía como una planta venenosa en mi interior. Cada día en esa casa me sentía más atrapada, como si estuviera tejiendo una red que no solo los atraparía a ellos, sino también a mí. Esa mañana, ella había salido temprano, diciendo que tenía una reunión de trabajo. Pero yo ya no creía en sus excusas. Había aprendido a desconfiar de cada palabra, a buscar dobles sentidos en sus frases casuales. Mientras la niña jugaba en su cuarto, aproveché para revisar más a fondo. Había una caja de madera en el estante más alto de su closet, fuera de mi alcance sin una silla. Sentí un cosquilleo en el estómago, una mezcla de miedo y excitación. Sabía que estaba cruzando otra línea, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier remordimiento. Subí una silla de la cocina, con el corazón latiendo como si estuviera cometiendo un robo. La caja no estaba cerrada con llave, y dentro encontré cartas, fotos, y un pequeño cuaderno negro. Las cartas eran lo primero que me llamó la atención. Estaban atadas con una cinta roja, y la mayoría eran de él. Reconocí su letra de inmediato, esa caligrafía desordenada que solía encontrar en notas pegadas en el refrigerador. No puedo dejar de pensar en ti, decía una. Eres mi escape, mi refugio, decía otra. Cada palabra era un golpe, pero seguí leyendo, como si el dolor fuera una droga. Las fechas en las cartas eran recientes, algunas de solo unas semanas atrás. Pero lo que me detuvo en seco fue una línea en una de ellas. Sé que esto no es justo para nadie, pero no puedo dejarla. No todavía. ¿No todavía? ¿Qué significaba eso? ¿Era yo la que no podía dejar? ¿O era ella? La cabeza me daba vueltas, y por un momento, pensé que iba a desmayarme. Guardé las cartas con manos temblorosas, pero no antes de tomar una foto con mi teléfono. No sabía para qué, pero necesitaba pruebas, algo tangible que me recordara que esto no era un sueño retorcido. El cuaderno negro era menos revelador, notas sueltas, números de teléfono, citas. Pero había un nombre que se repetía, M. ¿Era él? ¿O alguien más? No tenía tiempo de analizarlo, porque escuché la puerta principal abrirse. Guardé todo rápidamente, bajé la silla y corrí a la cocina, fingiendo lavar platos cuando ella entró. «Qué rápido se me pasó el día», dijo, con esa sonrisa que empezaba a odiar. «¿Cómo estuvo todo por aquí?» «Tranquilo», respondí, secándome las manos con un trapo para ocultar el temblor. Ella se acercó a la niña, que seguía dormida, y le acarició el cabello con una ternura que me hizo apretar los dientes. ¿Cómo podía ser tan dulce, tan normal, mientras destrozaba mi vida? Quise confrontarla ahí mismo, arrojarle las cartas en la cara, gritarle que sabía todo. Pero no lo hice. En lugar de eso, me quedé callada, planeando. Esa noche, en casa, la tensión con mi esposo era como una cuerda a punto de romperse. Había llegado tarde otra vez, con la misma excusa de siempre, el trabajo está loco. Pero esta vez, no me limité a asentir. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos alguna grieta, alguna señal de que sabía que yo estaba al borde. «¿Qué pasa?», preguntó, frunciendo el ceño. «Nada», dije, con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí. «Solo estoy cansada». Me dio una palmada en el hombro, como si eso arreglara todo, y se fue a dormir. Pero yo no pude. Me quedé despierta, mirando el techo, mientras las palabras de las cartas se repetían en mi cabeza. «No puedo dejarla. No todavía». La frase era un eco, un desafío. Al día siguiente, en el departamento, algo cambió. Ella estaba más callada, más distraída. Mientras la niña dibujaba en la mesa,
Ella se sentó a mi lado y me miró con una intensidad que no había visto antes. ¿Alguna vez has sentido que todo en lo que creías se derrumba?, preguntó de repente. Me quedé helada. ¿Era una trampa? ¿Sabía algo? A veces, respondí, con cuidado. ¿Por qué lo preguntas? Se encogió de hombros, mirando por la ventana. No sé. Solo, a veces siento que no controlo nada. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que no esperaba. Por un segundo, casi sentí lástima. Pero entonces recordé las cartas, los mensajes, la foto en la playa. No podía permitirme ablandarme. Esa tarde, mientras llevaba a la niña al parque, tomé una decisión. No podía seguir siendo solo la niñera, la observadora. Necesitaba actuar, necesitaba que ellos pagaran. Pero no quería solo exponerlos. Quería que sintieran el mismo desamparo que yo, que sus mundos perfectos se desmoronaran. Mientras la niña corría hacia los columpios, saqué mi teléfono y miré la foto de la carta. No puedo dejarla. No todavía. Sonreí, aunque no era una sonrisa de alegría. Era algo más oscuro, algo que me asustaba y me impulsaba al mismo tiempo. Iba a encontrar la manera de usar esto. Iba a hacer que ambos lamentaran haberme subestimado. La ciudad estaba envuelta en una neblina densa esa mañana, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Caminé hacia el departamento con pasos pesados, el peso de las cartas y la foto robada todavía quemándome en el fondo del bolso. Cada día que pasaba en esa casa, sentía que me hundía más en un juego que no estaba segura de querer jugar, pero ya no había marcha atrás. La furia que me había impulsado al principio se había transformado en algo más frío, más calculado. Ya no solo quería respuestas. Quería que pagaran, que sintieran el mismo vacío que me carcomía por dentro. La niña me recibió con un abrazo, como siempre, sus brazos pequeños rodeándome con una confianza que me hacía sentir como una traidora. Mientras la ayudaba a ponerse los zapatos para ir al parque, su madre apareció en la puerta de la cocina, con el teléfono en la mano y una expresión que no pude descifrar. Hoy voy a estar fuera casi todo el día, dijo, sin mirarme a los ojos. Una amiga necesita ayuda con algo personal. Hizo una pausa, como si esperara que yo preguntara, pero no lo hice. Solo asentí, manteniendo mi rostro neutral. No te preocupes, aquí todo estará bien, respondí, con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía. Cuando se fue, el departamento quedó en un silencio que me puso los nervios de punta. La niña estaba ocupada con sus juguetes, así que aproveché para explorar de nuevo. Esta vez, fui directa al dormitorio. La caja de madera seguía en el estante, pero ahora había algo nuevo, un sobre blanco, sin cerrar, en su mesita de noche. Lo abrí con cuidado, asegurándome de que la niña no entrara de repente. Dentro había un boleto de avión, para un vuelo dentro de 2 semanas. El destino era una ciudad a miles de kilómetros, un lugar donde mi esposo había dicho que iría por negocios el próximo mes. Mi pulso se aceleró. ¿Iban a escaparse juntos? ¿Era este su plan? Sentí un nudo en la garganta, pero no era solo dolor. Era rabia, pura y afilada. Tomé una foto del boleto y lo devolví a su lugar. Mi mente corría a 1000 por hora, buscando formas de usar esta información. Podría confrontarlo, mostrarle la foto, obligarlo a confesar. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Quería que sufrieran, que sus mundos se tambalearan como el mío. Mientras guardaba el sobre, escuché un ruido en la sala. Corrí hacia allá, esperando encontrar a la niña, pero no era ella. Era el teléfono de su madre, vibrando sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje nuevo, del mismo contacto con el emoji de corazón. Confirmé el hotel. Todo listo para el 15. El 15. El mismo día del vuelo. No pude contenerme. Abrí el mensaje, aunque sabía que era un riesgo. Había más, un historial de conversaciones que se remontaba meses atrás. Palabras de amor, planes, promesas.
Pero también había algo más: discusiones. No estoy segura de seguir con esto, decía uno de sus mensajes. No es justo para ella. ¿Ella? ¿La niña? ¿O yo? Mi corazón latía tan fuerte que apenas escuché a la niña llamándome desde su cuarto. Cerré el teléfono y corrí hacia ella, forzando una sonrisa mientras la ayudaba a armar un rompecabezas. Esa noche, en casa, mi esposo estaba más callado de lo normal. Lo observé mientras comía, buscando alguna pista en sus gestos, en la forma en que evitaba mi mirada. ¿Todo bien?, pregunté, imitando su tono despreocupado de siempre. Sí, solo cansado, respondió, sin levantar la vista del plato. Pero yo sabía que mentía. Lo sentía en el aire, en la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Quise enfrentarlo, sacar el teléfono y mostrarle las fotos, el boleto, las cartas. Pero no lo hice. En lugar de eso, me levanté, recogí los platos y me fui a la cocina, dejando que el silencio hablara por mí. Más tarde, mientras él dormía, saqué mi teléfono y revisé las fotos que había tomado. El boleto, las cartas, el mensaje. Cada una era una pieza de un rompecabezas que ya no quería solo completar. Quería destruirlo. Pero también sabía que necesitaba ser cuidadosa. Si iba a hacer algo, tenía que ser perfecto, sin dejar huellas. Mientras miraba la pantalla, una idea comenzó a tomar forma. No iba a confrontarlos directamente. Iba a hacer que se traicionaran entre ellos. Si él estaba planeando escaparse con ella, yo podía usar eso. Podía hacer que ella dudara de él, que él dudara de ella. Podía sembrar la semilla de la desconfianza y dejar que ellos mismos se destruyeran. Al día siguiente, en el departamento, puse mi plan en marcha. Mientras la niña dibujaba, me acerqué a su madre con una expresión de preocupación fingida. Oye, no quiero meterme, pero ayer vi algo en tu teléfono por accidente. Un mensaje. No leí mucho, pero parecía importante. Hice una pausa, observando su reacción. Sus ojos se abrieron ligeramente, y su rostro palideció. ¿Qué mensaje?, preguntó, con un tono que intentaba ser casual pero no lo lograba. No sé, algo sobre un hotel, un viaje. No quise fisgonear, pero pensé que deberías saber que tu teléfono no estaba bloqueado. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Ella asintió, murmurando un gracias apenas audible, y se alejó con el teléfono en la mano. Sabía que había plantado una semilla. Ahora solo tenía que esperar a que creciera. Mientras la niña me pedía que le contara un cuento, sentí una extraña calma. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Pero también sabía que estaba jugando con fuego. Y tarde o temprano, alguien iba a quemarse. El aire en el departamento se sentía más pesado, como si los secretos que flotaban entre las paredes hubieran ganado peso. La niña jugaba en la alfombra, apilando bloques de colores, ajena al torbellino que giraba a su alrededor. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar a su madre, que desde mi comentario sobre el mensaje en su teléfono estaba más callada, más tensa. Sus movimientos eran nerviosos, sus sonrisas forzadas. La semilla que había plantado estaba creciendo, y aunque una parte de mí se regocijaba, otra parte sentía un nudo en el estómago. ¿Y si había ido demasiado lejos? ¿Y si ella sospechaba de mí? Esa mañana, mientras preparaba el almuerzo, ella entró a la cocina con una expresión que no supe interpretar. Oye, ¿puedo preguntarte algo?, dijo, apoyándose en la encimera. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien más escuchara. Asentí, manteniendo las manos ocupadas cortando zanahorias para no delatar el temblor que empezaba a subir por mis brazos. ¿Alguna vez has sentido que alguien en quien confías te está escondiendo algo?, preguntó, mirándome fijamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Hablaba de él? ¿O de mí? Tragué saliva y respondí con cuidado: sí, a veces. Es difícil, ¿no? Cuando no sabes si es tu imaginación o algo real. Ella asintió,
mirando hacia la ventana. Exacto. A veces siento que estoy loca, pero otras, no sé. Algo no encaja. No dije nada más. No podía. Mi mente estaba en una carrera frenética, tratando de descifrar si esto era una oportunidad o una trampa. Decidí empujar un poco más, solo un poco. Si quieres hablar, aquí estoy. A veces, decirlo en voz alta ayuda a aclarar las cosas. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, casi rota. Gracias. Eres diferente. No sé cómo explicarlo. Siento que puedo confiar en ti. Sus palabras fueron como un puñetazo. Confiar en mí. La ironía me quemaba, pero mantuve la máscara, asintiendo con una calidez que no sentía. Esa tarde, mientras la niña dormía la siesta, aproveché para revisar de nuevo. Sabía que era arriesgado, pero no podía parar. El boleto de avión seguía en la mesita de noche, pero ahora había algo más. Una nota escrita a mano, garabateada con prisa. No estoy segura de esto. Hablamos esta noche. Mi pulso se aceleró. ¿Era para él? ¿Estaba dudando del viaje? Guardé la nota en mi memoria y dejé todo como estaba, pero la adrenalina corría por mis venas. Mi plan estaba funcionando. La desconfianza que había sembrado estaba empezando a enraizarse, pero también me hacía preguntarme cuánto tiempo más podría mantener este juego sin que todo explotara. Esa noche, en casa, la tensión con mi esposo era casi palpable. Había llegado tarde otra vez, con el cabello desordenado y un cansancio en los ojos que no era solo del trabajo. Lo observé mientras comía, buscando alguna señal, algún indicio de que sabía que algo estaba cambiando. ¿Qué tal tu día?, pregunté, con un tono que intentaba ser casual. Él se encogió de hombros, murmurando algo sobre reuniones y plazos. Pero había algo en su voz, una inquietud que no había notado antes. ¿Estaba nervioso? ¿Sabía que ella estaba dudando? Quise presionarlo, sacarle la verdad a la fuerza, pero me contuve. En lugar de eso, le serví más agua y sonreí, dejando que el silencio hablara por mí. Más tarde, mientras él veía televisión, saqué mi teléfono y revisé las fotos que había acumulado, las cartas, el boleto, el mensaje. Cada una era una pieza de un rompecabezas que ahora veía con más claridad. Ellos tenían un plan, un escape, pero no estaba tan sólido como parecía. Ella estaba dudando, y él estaba nervioso. Podía usar eso. Podía hacer que se rompieran antes de que siquiera subieran a ese avión. Pero también sabía que necesitaba algo más, algo que los obligara a enfrentarse, a exponerse. Mientras miraba las fotos, una idea nueva comenzó a formarse, más oscura, más audaz. ¿Y si los reunía? ¿Y si los obligaba a verse frente a frente, sin escapatoria? Al día siguiente, en el departamento, ella estaba aún más distante. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras eran cortas, casi cortantes. Mientras la niña pintaba en la mesa, me acerqué con una excusa tonta. Oye, se me ocurrió que podríamos organizar algo para la pequeña, como una salida al zoológico. Podrías venir con, no sé, alguien especial para ti. Hacer algo en familia. Hice énfasis en la palabra familia, observando su reacción. Sus ojos se oscurecieron por un segundo, pero luego sonrió. Suena lindo, pero no creo que sea buen momento. Hay cosas que necesito resolver primero. Asentí, como si entendiera, pero por dentro estaba exultante. La grieta entre ellos se estaba abriendo, y yo estaba lista para empujar. Esa noche, mientras conducía a casa, la ciudad parecía vibrar con una energía extraña, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Había decidido que no podía esperar más. Iba a forzar un encuentro, una situación donde no pudieran esconderse. No sabía cómo lo haría todavía, pero la idea me llenaba de una energía que no había sentido en meses. Era como si, por primera vez, estuviera tomando las riendas de mi propia historia. Pero también había un miedo, pequeño pero insistente,
que me susurraba que esto no terminaría bien. Que cuando todo explotara, no solo serían ellos los que se quemaran. Y mientras estacionaba frente a mi casa, con la lluvia empezando a caer otra vez, supe que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. La noche estaba fría, con un viento que cortaba como cuchillo y nubes que ocultaban las estrellas. Había pasado casi un mes desde que comencé mi farsa como niñera, y cada día me había acercado más al borde de un precipicio que yo misma había construido. Las pruebas que había acumulado, las cartas, el boleto, las fotos de los mensajes, eran como dinamita en mis manos, listas para detonar. Pero no quería solo destruir. Quería que ellos sintieran el peso de sus mentiras, que se miraran a los ojos y vieran el daño que habían causado. Y esa noche, todo iba a cambiar. Había planeado cada detalle con cuidado. Le dije a ella que necesitaba hablarle de algo importante sobre la niña, algo que no podía esperar. Le pedí que estuviera en el departamento a las 7 en punto. Luego, envié un mensaje a mi esposo desde un número desconocido, uno que había comprado solo para esto. Tenemos que vernos. Es urgente. 7 de la tarde, en el departamento. No firmé el mensaje, pero sabía que él asumiría que era de ella. La trampa estaba tendida, y yo era la sombra que movía los hilos. Llegué al departamento temprano, con la niña ya lista para dormir. Le conté un cuento, la arropé y apagué la luz, asegurándome de que estuviera tranquila. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro era una máscara de calma. Cuando ella llegó, parecía nerviosa, sus manos jugueteando con el borde de su suéter. ¿Qué pasa? ¿Es algo grave?, preguntó, con los ojos buscando los míos. Solo espera un momento, dije, con una voz suave que ocultaba la tormenta en mi interior. Quiero que hagas memoria, que pienses si hay algo que debas decirme. Ella frunció el ceño, confundida, pero antes de que pudiera responder, la puerta sonó. Era él. Mi esposo. Entró con paso apresurado, con esa mezcla de arrogancia y nervios que siempre llevaba consigo. Pero cuando me vio, su rostro cambió. La sorpresa dio paso a la confusión, y luego al miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con la voz temblorosa. Ella lo miró, luego a mí, y la comprensión comenzó a dibujarse en su cara. «¿Lo conoces?», dijo, con un hilo de voz. No respondí. En lugar de eso, saqué las cartas del bolso, las dejé caer sobre la mesa como si fueran cartas de un juego mortal. «Explíquenme esto», dije, con una calma que no sentía. «Explíquenme por qué mi esposo escribe cartas de amor a la madre de la niña que cuido». El silencio que siguió fue ensordecedor. Él intentó hablar, balbuceando excusas, pero sus palabras se deshacían antes de formar frases completas. Ella, por su parte, se quedó inmóvil, con los ojos fijos en las cartas, como si pudieran quemarla. «No sabía qué eras», comenzó a decir, pero se detuvo, cubriéndose la boca con la mano. «¿No sabías qué?», la interrumpí, mi voz cortante como vidrio. «Que soy su esposa, que llevamos 10 años juntos, ¿o no sabías que él te mentía a ti también?». Su rostro se descompuso, y por un momento, casi sentí lástima. Casi. Mi esposo dio un paso hacia mí, con las manos levantadas como si quisiera calmarme. «Por favor, déjame explicar», dijo, pero su voz estaba rota, sin fuerza. «¿Explicar? ¿Qué? ¿Cómo planeaban escaparse juntos? ¿El boleto de avión? ¿El hotel?», disparé, sacando el teléfono para mostrar las fotos que había tomado. Él palideció, y ella dejó escapar un sollozo. «No era así», murmuró ella. Yo no quería hacerle daño a nadie». Pero sus palabras no significaban nada. El daño ya estaba hecho. La discusión que siguió fue un caos. Él intentó culparla a ella intentó culparlo a él, y yo me quedé allí, en el centro, observándolos desmoronarse. Cada palabra era una confirmación de lo que ya sabía, pero también una puñalada. Habían estado juntos por más de un año, planeando un futuro mientras yo vivía en una mentira.
Pero lo que más me dolió no fue la traición. Fue la forma en que ambos parecían tan frágiles ahora, tan humanos. No eran los villanos que había imaginado. Eran solo dos personas que habían jugado con fuego y ahora se quemaban. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún me cansé de escuchar. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. No necesito más explicaciones, dije, sin mirarlos. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Pero antes de salir, me detuve y miré a mi esposo por última vez. No vuelvas a casa. No eres bienvenido. Y a ella, con una voz que apenas reconocí como mía, le dije, cuida bien de tu hija. Ella no merece esto. Luego, cerré la puerta y salí al frío de la noche. La ciudad seguía viva, con sus luces y su ruido, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Mientras caminaba bajo la lluvia, sentí que algo se soltaba dentro de mí. No era alivio, no era paz. Era como si hubiera dejado una parte de mí en ese departamento, la parte que aún creía en promesas y finales felices. No sabía qué haría ahora, si seguiría con mi vida o si empezaría de nuevo. Pero por primera vez en meses, respiré hondo, y el aire no dolió. Había recuperado algo, aunque no estaba segura de qué. Y mientras la lluvia me empapaba, supe que, de alguna manera, había ganado.